Me parece que la gente que hace eso es estúpida. Empecemos por ahí. A la one, a la two, a la one, two, tres. Si el silencio te acompaña y el chamullo no va más, tienes que hablar de algo, a ver si no la cagás. Escuchás, te dicen todes y flashas que es francés. Vienes acá para escuchar de una vez lo que buscas. Siempre que quieras, cuando vos puedas, ya no sabes. Algo te espera para que veas el mundo y andas a ver. Bien. No, a ver, hay una cuestión que es que la astrología se usa mucho de parte de algunas personas para seguir como sus prejuicios y para juzgar a la gente. Y eso me resulta recontra problemático. De hecho, al que viene y me hace eso, lo corrijo, ¿no? Porque es como, no es así. Hay que conocer a las personas. No, nada está determinado por la carta natal de una persona, ni si va a ser bueno, ni si va a ser malo, o incluso si la relación va a resultar o no. Claro, No porque se usa también de está el esa tema manera. de la futurología, por así decirlo. No sé si está bien la palabra que estoy usando, pero Sí, sí, yo no hago futurología, por bien. ejemplo. Ok, perfecto. Pero existe eso, existe gente que hace futurología en base a, ¿no? El Sí, horóscopo. obvio, sí, existe. De hecho, yo he hablado de cosas y después terminaron pasando, pero el tema es que no tiene sentido. Eh, la astrología para mí es como un lenguaje simbólico, ¿no? Supongamos que tenemos un idioma, tenemos el español. Vos tenés palabras en español, las podés pasar al inglés, al francés, ¿no? Y para mí la astrología funciona de la misma manera, es un lenguaje, o sea, están los símbolos, que en este caso son los planetas, son los signos, de la forma en la que están ubicados, cómo charlan entre ellos, y se traduce en algo, pero no es nada más ni nada menos que eso. O sea, a veces siento que se toma como un montón, ¿no? Como que es demasiado. Porque te dicen, ¿pero qué estás diciendo? ¿Que por los planetas pasó esto? No. Así como yo, por ejemplo, puedo hablar de la Revolución Francesa, la puedo analizar desde el punto de vista económico, sociológico, político. Bueno, también yo podría analizarlo desde el punto de vista astrológico, pero eso no cancela todo lo anterior y no, digamos, no sirve para justificarse. Uno se tiene que hacer siempre cargo y responsable de lo que hace. No es ¿Hiciste, culpa de los planetas. ¿Hiciste un análisis sobre algún hecho histórico así emblemático? Y si podés contar, Sí, todo el tiempo. ¿y cuál? Por ejemplo, a ver, bueno, justo que estábamos hablando de la Revolución Francesa, eso es algo que se ha analizado bastante. De hecho, el año que viene se vuelven a repetir los mismos aspectos que se dieron en esa época, desde ese entonces que no suceden. Y en la Revolución Francesa surgió, por ejemplo, el concepto de ideología. Ahí es donde nace, ¿no? ¿Qué es una ideología? ¿Cómo es la organización política? Ahí también empiezan a surgir los movimientos, por ejemplo, por los derechos de la mujer. Las mujeres son las que salieron a las calles, en principio, lo que termina después resultando en la toma de la Bastilla. Ok, No hay algo muy... perfecto. muy Vos, similar. vos recién decías, se repiten ciertos aspectos. ¿Qué Sí. vendrían a ser esos aspectos? ¿La posición de ciertos cuerpos celestes respecto de otros?
Que Sí. podemos un poco meternos en eso, cuáles son los aspectos. Y que justo que paradójico que el año que viene hay elecciones, ¿no? Justo pase eso, me da un poco de miedo. Pero ¿eso influiría solo como en la región No, europea eso o no influye importa. en todos lados? A ver. No, eso no importa, eso no importa. Se repite el paso de Plutón en Acuario. Desde ese entonces que no sucede, Plutón está o va a estar en este caso el año que viene, pasa a Acuario y desde el 2008 que está en el mismo signo, o sea, es un planeta que está muchos años en un mismo signo, por eso se le dice que es un planeta transpersonal, porque más que por ahí yo fijarme Plutón en la carta natal de una persona, me fijo en la generación, ¿no? O Sí. sea, las generaciones, la generación Z, la millennial, están marcados por Plutón. Vos podés dividir las características de una generación según el Plutón en el que nació. ¿En serio? ¿Sí? Guacho. Según el Plutón en el que nació, o sea, según Plutón en dónde estaba durante esa generación. Sí, por ejemplo, la segunda mitad de la generación millennial Sí. tienen la mayoría Plutón en Escorpio, y fíjense que esa generación también es la que empezó por ahí a quitarle un poco esto del tabú al sexo. Claro. ¿no? Claro, Pero para la también, segunda generación millennial somos nosotros. claro, nosotros, y somos todos recontra emo. También hay Emo mucho y de eso. sexuales, o sea. Claro, fíjense ustedes que en los 90 sale todo esto del grunge, ¿no? Como había algo ahí muy, todos adolescentes recontra dolidos, sintiendo un montón de cosas. Y también somos la primera generación que, por ejemplo, empezó a ver en la tele escenas de sexo, donde se habla en redes sociales de eso. Entonces, sí, se puede marcar según la generación de Plutón en la que nació. Lo que son las características, ¿no?, de ese colectivo. Fa. Estoy impresionada porque veo la relación claramente. Nosotros, antes de empezar el podcast, estábamos hablando de que, sobre todo para las personas escépticas que buscan respaldar ese escepticismo, que pasa de que si vos lees la descripción de cada signo, te podés sentir un poco identificado con todos. Y yo justamente, tanto a Tony como a nuestro querido operador Marcelo Seraolo, les decía que yo leo las cosas de Piscis y no encuentro un solo punto en común con Piscis. Ni uno. Entonces, digo, va un poco de la mano de tener un poco la cabeza abierta también y decir, sí, pueden ser características afines, pero esto no define nada, digamos. No, además sería un problema si, por ejemplo, solo definimos a una persona por su signo solar. La carta natal son muchas cosas, muchos planetas, es un conjunto. Yo jamás podría ver, por ejemplo, una carta natal a simple vista y describir la situación de una persona. Es algo que lleva muchas horas de análisis. A mí una carta natal me lleva 4 o 5 horas de análisis por persona. Claro, y aparte también la carta natal, no sé, yo lo estoy pensando ahora en términos, ponele, de genética, para ir a un paralelo. Tus genes pueden determinar ciertas tendencias que tenés a actitudes, a enfermedades o lo que fuera, pero después vos te criás en un contexto, pasas por un proceso de socialización, tenés una familia, tenés amigues, entonces eso ya, o sea, la carta natal tal vez que te dio una base, ponele, pero después es todo lo que transcurrís en la vida. Exacto, es como, yo siempre lo comparo de esta manera. Supongamos que una persona cuando nace le das una caja, ¿no? Y esa caja está llena de cosas. Esa persona va a tener esa caja con cosas y a lo largo de su vida algunas las va a usar, más menos, otras no las va a usar. Va a depender de sus posibilidades, de su contexto económico, de la forma en la que lo criaron, de sus deseos. O sea, no es lo mismo, por ejemplo, si yo le hago la carta natal a Jules, que si se la hago a un señor que creció, no sé, en Rusia en los 80. O sea, hay que poner contexto sobre la astrología, como cuando uno, por ejemplo, no sé, va a terapia y el psicólogo te quiere conocer, porque no es lo mismo que a mí me dé ansiedad que le dé ansiedad a otra persona, ¿no? Entonces, hay que pensar en eso. Creo que es un problema cuando la astrología se ve como el todo, ¿no?
No, o sea, vivimos en un mundo que está recontra abierto a lo interdisciplinario y así tendría que ser. No todo está hecho para que pase por la astrología también. Ahí es donde uno elige poner el límite. Genial. O sea, bueno, metiéndonos un poco más en lo que es personal, ¿no? Porque, Sí. bueno, yo tiendo a decir, tengo una amiga que es astróloga o Sí. tarotista, como sos vos. Sí. Pero vos no sos solamente eso. Entonces, lo que yo te quiero preguntar es, ¿quién sos? ¿Quién es Ayelen? Uf, qué difícil. Bueno, yo crecí toda mi vida en zona oeste, soy de Lomas del Mirador. Eh, Fui a un colegio mega católico, que es como que salís de ahí y, claro, salí feminista, abortera, bisexual. Menos católica, cualquier... Claro. Sí, sí, sí. Creo en Dios, pero no soy practicante, no me gusta la iglesia como institución, ¿no? O sea, eso es lo que me pasa. Sí creo que hay algo, no sé bien qué, ¿no? Tampoco sé si es Dios, pero sí creo que hay algo más. El tema es que tampoco necesito saber, ¿no? O sea, creo que a veces uno necesita, quiere, y hay otras cosas que simplemente es como, bueno, no sé si necesito saber. Y bueno, cuando terminé el colegio estudié comercio exterior. Primero empecé en La Matanza, di clase de inglés, hice muchas cosas a lo largo de mi vida. Yo siempre digo que no es que fui a buscar la astrología ni nada de ese estilo, sino que simplemente son cosas, es algo que me pasó, ¿no? Y que también surgió de manera muy inesperada. No lo planeé, yo tenía una idea de mi vida que nada que ver, ¿no? Fue para otro lado. O sea, yo pensé que iba a recibirme de licenciada, que después iba a ser diplomática, ¿no? Como que realmente quería ir por otro lugar en la vida. ¿Y qué pasó? Lo que quieras decir, ¿eh? Sí, pasó que tuve una relación muy violenta con una persona con la que también trabajaba, y en el plazo de una semana me quedé sin trabajo, y esa persona salió de mi vida, pero fue a cambio de mucha, digamos, destrucción emocional en el camino, todo. En ese entonces yo me había pasado a una universidad privada porque me quedaba más cerca del trabajo y todo. Y tuve que dejar todo porque no tenía plata. Empecé a tener agorafobia, que es la dificultad para salir de casa. Y bueno, tuve que empezar a buscar otras alternativas porque ya no podía estudiar, ¿no? O sea, había muchas cosas que quería hacer y no podía hacerlas. Entonces estuve como en una crisis recontra profunda. No estaba para nada bien, y ahí también es cuando yo empecé a prestarle por ahí un poquito más de atención a la astrología, porque la semana donde pasó todo, ¿no? O sea, imagínense que una semana tenés todo y a la semana siguiente no tenés nada. Y uno se empieza a preguntar cosas, ¿no? O sea, quiere buscarle un sentido a Una la respuesta, situación. claro. Claro, yo seguía una cuenta así muy superficial de astrología, que incluso hoy ya no la sigo. Y nada, me había enterado que era época de eclipses, ¿no? Y leí eso y me dio curiosidad a ver qué estaba, ¿no? Qué estaba sucediendo. Y así arrancó todo. Así empezó. ¿Hace cuánto tiempo fue esto? Más o menos. Hará 5 años aproximadamente. Wow, o sea que en 5 años ya lograste, o sea, meterte en el mundo de la astrología, publicar 2 libros, si no me equivoco. Un montón. Wow, re bien.
A mí me llamó la atención algo que habías hablado antes del tema de ir a colegio católico y creer Sí. en que hay un Dios o un Dios católico o lo que fuera. ¿Cómo convive el tema de la astrología, del tarot, que son tal vez más relacionadas, sobre todo el tarot, al paganismo y no al catolicismo y no al Dios monoteísta que conocemos, con esa creencia de un Dios monoteísta? ¿Se contradicen? ¿Se complementan? ¿Cómo lo vivís vos? Yo creo que se complementan desde el lugar que lo tomo ambas cosas para mi vida, ¿no? Sí, Creo que ya en ese sentido, si uno se abre a que todo tiene como muchas capas, ¿no? Creo que vivimos como en un mundo de muchísimas dimensiones, y si yo intentara verlo todo solo desde la astrología, solo desde una religión, por ejemplo, o desde la espiritualidad, o desde la ciencia, creo que me estoy quedando acotada en una sola capa de la vida. Entonces, para mí, todo se puede unir en tanto y en cuanto entienda hasta qué punto le estoy dando un sentido a las cosas, ¿no? Por ejemplo, no sé, creo que hay cuestiones que a uno lo llevan a rezar, más que nada cuando está mal o cuando está en crisis. Eso no va a quitar que si me siento mal, voy a ir al médico, y el que me va a salvar la vida es el médico, ¿no? Claro. Entonces, creo que esa es la cosa. Pero yo soy muy abierta, o sea, lo que me sucede es que yo no tengo mambos con esos temas, ¿no? No me pongo como el cuestionamiento de, ay, no, pero no sé, eso. Cada uno que crea lo que quiera y que también haga lo que quiera, incluso si no le llama la atención, y si no cree, está perfecto, porque yo lo uso porque a mí me sirve, pero a otra persona no le va a encontrar sentido y también está bien. Entonces, en ese sentido, yo no juzgo, por ejemplo, si alguien viene y me dice, mira, a mí no me gusta, está perfecto, me parece bien. En tanto y en cuanto creo que mientras seamos respetuosos, ¿no? El uno con el otro, yo no voy a tener ningún problema en ese sentido. Y de debatir tampoco. Claro, bien, me encanta, sí, porque eso iba. El tema de el faltar el respeto primero es lo primero que no se busca acá, pero sí está buenísimo poder sentarse con alguien y decirle, che, mira, la verdad que tu actividad o a lo que vos dedicás, yo tanto no lo comulgo, por un lado por ignorancia y por el otro lado Sí. por, no sé, cosas de la vida. Y está buenísimo que nos podamos sentar les dos y decir, bueno, esto es así, yo lo entiendo así, y ninguno de los dos se cierre, porque si no, Sí. ahí es cuando empieza el conflicto. Y a mí me quedó otra preguntita también, en el sentido de, habíamos hablado de cartas natales, cartas astrales. Por ejemplo, Sí. yo, un Tony de 30 años, que de pedo sabe que es de Piscis, y hasta ahí, no me preguntes. Ahora me saqué la carta de natal porque Juli me dijo, pero no tengo Lo idea. obligué. Sí, bueno, me obligó. Lo obligué, pues yo doy órdenes acá, ¿viste? Es Bien. así, es así. Como tiene que ser. Como tiene que ser una persona. ¿Eso es porque sos Aries? Claro. Ahí va. Pero bueno, ponele a este ponele Tony de 30 años o a Aye cuando tuvo ese momento de conflicto. ¿De qué le hubiera servido o en qué le hubiera cambiado tal vez conocer su carta astral o su carta natal, o en qué me serviría ponerle a mí a aprenderla hoy? Bueno, yo creo que a la Yelén de ese entonces le hubiera servido saber su carta natal. Por ahí no me lo hubiera dado tanto en la cara. Creo que hubiese aprendido a frenar un poquito antes, a encontrarle como un límite a lo que me estaba pasando, pero también a lo que yo seguía habilitando a que me pase. Claro. Pero también está en cada uno. O sea, si, por ejemplo, se termina algo, una relación en mi vida cerca de los eclipses, yo voy a entender que ya no había nada más de ese intercambio, ¿no? Como de esa dinámica, que ya está, es como, bueno, listo, gracias, hasta acá. O sea, lo que sucede en el periodo de eclipses cuando hay un cierre, es un cierre real. Es como que no puedes sacar más nada de todo eso.
Para entender cómo funcionan los eclipses, va. Cuando algo se termina en eclipses, lo que se dice es que la cosa como sigue hasta ese entonces, no sigue igual, ¿no? Podés volver a intentarlo, podés volver a hablar con una persona, obvio, sí, porque la gente es muy terca. Me acuerdo que una vez vino una persona y me dijo, ¿sabes que cada vez que hay eclipses me separo de mi pareja y al mes volvemos? O sea, date cuenta. Hermana, date cuenta. Y bueno, Claro. sí, o ahí la pregunta para mí sería, ¿qué pasó primero? ¿Te separaste y después te enteraste que hubo un eclipse? ¿O vos te enteraste que había un eclipse y eso puede que te haya condicionado de alguna manera a buscar el conflicto? ¿Entendés? A lo que voy también es un poco de... No sé, son muchas cosas que se complementan. Como vos decís, son muchos aspectos. Sí, la astrología no, el conocimiento de la astrología no te habilita a que tengas que dejar de hacer terapia. Bueno, Por ¿no? supuesto, claro. sí, sea, por favor. Esa es la cosa, o sea, si vos usas un eclipse para generar conflicto, ya hace terapia. Como, hay un problema ahí. Claro. Hay un conflicto, como las personas que esperan que llegue Mercurio retrógrado para hablarle a la expareja, ¿no? Porque se dice que Mercurio retrógrado vuelven los ex. ¿Eso Bueno, pasa? ¿Hay gente que realmente hace eso? hay gente muy tóxica y todo lo van a usar, pero el tema es que se pone el enfoque en el problema es la astrología, cuando el que está siendo tóxico es uno. Claro, el O problema sea, es y cómo si no la está la encaran. astrología, claro, y si no está la astrología, va a ser, vi una película, el protagonista era rubio, mi ex era rubio, le voy a hablar. O sea, el que quiere la excusa la va a encontrar. El tema no es tanto por ahí la herramienta, sino el que la está usando. Mi psicóloga me dice todo el tiempo, yo te puedo dar a vos un martillo, ¿no? Vos ese martillo lo podés usar para arreglar un mueble y también lo podés usar para dártelo en la cara. Bueno, La que va a tomar la decisión sos vos. bueno, no te lo des en la cara igual. No está bueno. No. Mucho dolor. Aye, hay un momento en el que vos te das cuenta que te transformás en Venus and Mars. Uh-huh. Es como, le estoy robando a Julio Leiva, como, ¿en qué momento te transformaste? No, vamos a tomarlo como que no le estoy robando. Hay un momento donde vos te transformás en una persona que es muy escuchada, muy leída y mucha gente, y me incluyo, destaca la calidez con la que vos decís las cosas. ¿Cuándo te cae la ficha que sos esa Venus and Mars? Mira, si te tengo que ser sincera, no sé si me cayó una ficha todavía. Yo no, o sea, más allá de que uno sabe que tiene una plataforma, ¿no? Y que yo le doy uso a esa plataforma no solo para hablar de astrología, sino también para hablar de otros temas, como la salud mental o el feminismo, me cuesta como pensarlo como algo importante, ¿no? Como los seguidores son un número. Yo siempre digo, supongamos que mañana pasa algo, se muere Twitter. Ya está, o sea, se terminó la cuenta. Es tan simple, ¿no? Como eso, como entender que todo un día se puede terminar y que al final esos números no significaban demasiado. Trato también de tomármelo de esa manera para no morirme de ansiedad cada vez que voy a publicar algo. Pero creo que lo más fuerte fue cuando mi hermano me contó, yo tengo un hermano que es 14 años más grande, ¿no? Sí. Y él me contó que estaba haciendo un curso de algo que nada que ver, ¿no? Tipo, no sé, algo de empresas era que estaba haciendo. Y en un momento, no sé qué le habían preguntado, ¿no? Como de una persona que conozcan, que haya hecho su propio negocio, algo así, y él me nombró, ¿no? Lo gracioso es que tanto mi hermano como yo usamos el apellido de mi mamá. O sea, Romano es el apellido de mi madre, no es el apellido de mi viejo. Entonces, claro, él empezó a decir, no, que mi hermana es astróloga, no sé qué, y empezó a hacer algo por su cuenta y le va bien y qué sé yo. Y una chica
que estaba ahí como en el Zoom, ¿no? Así como, por ejemplo, uno puede estar ahora, le dice, pará, ¿tu hermano es Ayelán Romano? Y él se quedó como, sí, ¿cómo sabes? Y la chabona parece que se puso a gritar y que hasta la profesora que estaba dando clase le hizo No. ¿no? Como que le empezó a preguntar, tipo, ¿en serio es tu hermana? Y así todo, y yo me quedé dura cuando me contó eso, porque pensé que me estaba haciendo un chiste. Y nada, eso creo que es lo que más me flasheó, no me lo esperaba para nada. No, me imagino, la primera vez de ser re fuerte a los fan de Wanda, ¿viste? Tener a alguien ahí gritándote. No, Sí. tu hermana, conseguime la cita con tu hermana. Una cosa así. No, pero creo que lo tremendo fue cuando la profesora le empezó a hablar de mí. Porque como que uno, viste, tiene como la idea de que el profesor es como todo, viste, serio. Tiene que conservar los modos, claro. Claro, que conserva las formas. No, fue tremendo cuando me contó eso, yo no lo podía creer. Hay, creo que otro momento así como muy clave que creo que fue un grito un poco para todos y todas las personas que te conocemos, que fue cuando empezó la movida de MTV. Ah, sí, también. Sí. Porque qué infarto, Sí, sí. ¿no? Algo que es como muy referencial para una generación, de repente. Sí. Bueno, vas a ser la VJ astrológica de MTV. ¿Cómo te la viste en ese momento? No, y la previa. O sea, ese día fue una situación de infarto porque... No de pánico, no de miedo, de infarto. No de infarto, porque yo estaba, pero me acuerdo la secuencia exacta. Estaba acostada en la cama, me estaba tomando un ratito. Yo cuando decís, me voy a tirar un rato en la cama porque ya no puedo más, ¿no? Como estás disfrutando del silencio, todo. Y de golpe veo que me habían caído muchas notificaciones en el celular, en Twitter, y yo dije, me están cancelando por ahí. La pesadilla del millennial. Claro, cuando estás en Twitter y de golpe te caen muchas notificaciones, sabés que hay un problema porque algo se volvió Claro, viral. decís, y uy, alguien te está puteando. ¿qué tuiteé hace 10 años y la concha de la lora? Me olvidé el pero inclusivo. es que, claro, no, es que encima, al ser astróloga, me caen puteadas todos los días. Pero el tema es que cuando ya son muchas, me empiezo a asustar porque, a preocupar, ¿no? Digo, bueno, tengo que empezar a bloquear gente, tengo que poner el candado, tengo que empezar a tomar medidas, porque a veces se desmadra. ¿Siempre fuiste así con los haters o al principio te los tomabas más personal? No, he llegado a irme. Pasa que yo he recibido ataques muy fuertes de hate. He recibido amenazas en mi mail de trabajo, me describían cómo me iban a violar, cómo me iban a tirar a un la pozo. mierda. Sí, he tenido que poner a una abogada, o sea, es muy grande el nivel de acoso que hay en redes sociales. Te buscan, ponen tu dirección, por eso yo no uso mi nombre completo. Nada, sí, pasaron muchas cosas donde no la pasé bien y me fui de Twitter un tiempo. Esto fue el primer año que yo arranqué con astrología. Me fui, encima no estaba en las mejores condiciones emocionales, ¿no? Hacía menos de un año acababa de salir de una dinámica muy violenta con una persona que amaba. Entonces me fui un tiempo y después volví, pero desde que volví no me fui más. Igual, ¿hay alguien que en verdad puede llegar a estar preparado, o sea, psicológicamente para semejante ataque? No, o sea... No. Está bien, vos tal vez estarías un poco más vulnerable, pero... Sí. Pero no, Sí. Y el nivel de odio que hay a veces es tan fácil hacerlo detrás de un avatar. Sí, y bueno, nada, yo empecé a recibir muchas notificaciones y me asusté porque dije, bueno, a ver, ¿qué hice ahora? ¿Qué dije ahora? Cancelada. Y nada, veo que eran no solo notificaciones de Twitter, así de menciones y eso, sino que también me estaban hablando mis amigos, ¿no? Entonces dije, che, pero esto es gravísimo, onda, no sé, ¿qué habré dicho? Y me fijo y era que me habían mencionado desde la cuenta de MTV Argentina y yo me quedé dura. Casi me muero.
Fue como, o sea, no entendía qué estaba pasando, porque era una mención sobre Mercurio retrógrado y no sé qué otra cosa, pero parecía como que me conocía, ¿no? O sea, la persona que estaba detrás, se notaba que me seguía desde hacía un tiempo, ¿no? Como que no era algo random. Y yo no hice más que levantarme de la cama y ponerme a bailar. Onda, estaba en un cumpleañito. Porque, claro, todos mis amigos me decían, boludo, te mencionaron en MTV, qué sé yo. Nada, después me enteré que, nada, están Mel y Sabri, que ahora ahora somos amigas, ¿no? Nos llevamos re bien, pero en ese entonces no nos hablábamos ni nada. Son las chicas que están detrás de la cuenta de MTV y que me seguían desde hace un montón en sus cuentas personales. Y así surgió, empezamos a hablar por mensaje, qué sé yo, y fue como, che, mira, hacemos un especial una vez al mes de astrología, bueno, dale. Y fue todo muy flashero porque yo crecí mirando MTV. Claro, sí, es Claro. como, no sé, nosotros que estudiamos periodismo y locución, de repente vernos en el lugar de Santo de acá a 40 años, que no va a existir la tele, pero no importa. Estás diciendo cualquier cosa, la tele no va a morir. Es como Papá Noel, no se va a morir. ¿Se te ocurrió hacer, se puede hacer algo desde o sea, estudiarlo desde el lado astrológico, el tema de los medios y qué va pasando y todo, o no? Sí, re. Mirá. Cuando hace unos años yo hice una publicación donde hablaba de, hay algo que sucede cada año y medio, ¿no? Sí. Que es que los nodos, que es por donde pasan los eclipses, cambian de signo. Los eclipses siempre se dan en ejes, ¿no? Ok. O sea, se dan en dos signos, en complementarios y opuestos, ¿sí? Ah, tipo, si se da en Aries y Libra, una cosa así. Claro, Pues exactamente. yo sé cuál es mi opuesto exactamente. complementario, Tony, no sé si vos lo sabés. Pero mi opuesto complementario es Libra. Ok. Sí, el de Piscis es Virgo. Ahí tenés. Me han dicho Virgo muchas veces, así que... No tiene que ver con eso, amigo. Ah, ¿no? No. Ah. No, perdón, pero No, está bien. nada, y la cuestión es que hace un tiempo yo había hecho una publicación donde hablaba y decía que se iba a estar debatiendo un montón la educación, porque Sagitario tiene, o sea, justo los nodos estaban en Géminis y en Sagitario. Que por un lado se iba a estar cuestionando mucho la educación y por otro lado se iba a estar cuestionando mucho la responsabilidad informativa, o sea, lo que se comunica en los medios. Y durante todo ese año siguiente pasó lo de la pandemia, que de golpe la gente tuvimos que dejar de mandar a los chicos al colegio, pasaron cosas de la universidad y toda la historia que Claro, ya porque sabemos. cambió la forma de enseñar. Claro, De vivir. claro, pero además, exacto, pero además empezó a haber un montón de cuestiones donde estaban las fake news, así a la orden del día, ¿no? Y es cuando más se cuestionó el rol de los medios. Entonces yo no te puedo decir a vos qué va a pasar exactamente. No es que así vamos a tener que dejar de ir a estudiar. No, o sea, yo de hecho pensaba que iba a haber como por ahí una tendencia más a no estudiar tanto carrera en la universidad, ¿no? Sí, como que por ahí van a empezar a crecer otros roles, otros lugares en los cuales estudiar. Sí, que de hecho está pasando. Claro, hasta incluso cuestionarse, ¿no? ¿Por qué solo es necesario tener el título universitario? Que en algunas profesiones siento que te saca, ¿no? Como la chance de poder crecer o de poder avanzar. O sea, en el sentido de lo institucionalizado. Hay cosas para las que sí, obvio, tenés que estudiar. Pero de hecho yo estudié astrología sola. Claro, lo tuyo es totalmente autodidacta. Claro, no fui a ningún lugar a estudiar. El tema es que siempre está esa presión, porque yo también la viví y la vivo todo el tiempo, de que si no tenés el título no sos nadie, ¿no? Entonces, Me voy a poner a yo llorar pensé acá. que nos íbamos...
Claro, pensé que nos íbamos a cuestionar más eso. Es algo ¿no? que también viene arraigado a las generaciones anteriores. Bueno, mi mamá es muy de Sí. decir esto, mi papá. Bueno. Estudia que no vas a ser nadie. Bueno, Me parece decirle nadie es como un montón. Es un montón, nadie es muchísimo. Pero también, a ver, hace 100 años, menos de 100 años, era la famosa frase de mi hijo el doctor. O sea, el profesional es sin era C, es el doctor. Perdón, mi hijo el doctor. Y con 4 R's al final, el doctor. Pues le da más énfasis a la profesión. Porque, bueno, es obvio, hay carreras que obviamente tenés que estudiar. Digo, no puedes sacar una vesícula por videollamada. Es lógicamente que... No, obvio. Hasta ahora no vi ningún video en YouTube que diga, en el siguiente video vamos a demostrar cómo extirpar una vesícula. Un montón. Sería muchísimo. No, obvio. Y de todas maneras quiero hacer una aclaración, ¿no? Que es que, esto lo digo como feminista, es muy importante los derechos que hemos adquirido con el paso de los años, como que, por ejemplo, las mujeres podamos ir a la universidad, ¿no? O sea, con esto no le estoy restando importancia al conocimiento, sino que a veces siento que se pone una presión sobre el tener que recibirse para ser alguien cuando no siempre es necesario, ¿no? Y hasta incluso tener el título, no siempre los que tienen título son las personas inteligentes. Entonces, sí, pero tampoco creo que hay algo ahí, para ¿no? ponerlo en el nivel en el nivel de restarle identidad, porque no sos nadie es una frase demasiado grande. Bueno, Claro. pero justamente vos ahí lo dijiste, restarle identidad, o sea, nos fuimos por las ramas, ¿no? Pero cuando uno conoce a una persona, una de las primeras cosas que pregunta, ¿qué haces? ¿A qué te dedicas? O sea, nuestra actividad nos define. Y muchas veces el tema del título, también para mucha gente te termina, si tenés un licenciado adelante, si tenés un doctor, si tenés lo que fuera adelante, un prefijo de que tenés un título universitario, también te define. Hace, no sé, por lo menos nos generación nuestros abuelos o nuestros padres. El ingeniero Rosas. El licenciado, no sé Sí. cómo carajo se llama ingeniero el tipo. El tipo se llama ingeniero, llama claro. ingeniero. No tiene otro nombre. No. Ahora ya eso está desapareciendo, pero pasaron 30 años, 40, es nuevo. Pero vos fíjate qué interesante, ¿no? Porque todo tiene que ver con todo. La gente te prejuzga por lo que estudiaste, pero es un problema si yo te digo que sos de Aries. Nada. Claro. ¿Por qué Sí. criticamos tanto el prejuicio a la astrología? ¿Y por qué no criticamos un poco más otros prejuicios, como por ejemplo si vas a una entrevista de trabajo, te preguntan si tenés hijos? Eso no tiene por qué cambiar mis aptitudes para un laburo. Entonces, hay algo de hipocresía en todo esto, que es que todo el tiempo estamos juzgando a la gente, pero el problema es la astrología. Bueno, Claro. ahí había hablando de astrología, volviendo a eso. Yo te quería hacer una pregunta, porque obviamente todo el tiempo estás lidiando con escépticos. Sí. ¿Cómo te llevas vos o cómo ves vos el tema de la astrología como ciencia o el concepto que se usa de las pseudociencias que muchas veces incluso se usa peyorativamente? Sí. La astrología no es una ciencia. Ok. Para mí es un lenguaje, ¿no? Hay algo de lo simbólico que me parece que es importante. Tampoco es una pseudociencia, porque la pseudociencia es justamente lo que intenta hacerlo y no encaja como en la rigidez, ¿no? Científica, en la estructura científica. Y no intenta hacerlo. Entonces, me molesta mucho que le digan pseudociencia porque nadie está intentando que lo sea, ¿no? Y también me parece que es problemático pensar que todo tiene que ser científico, porque entonces, ¿qué hacemos con el amor? ¿Qué hacemos con el arte? ¿Qué hacemos con la poesía? ¿Qué hacemos con la espiritualidad? ¿No? ¿Qué hacemos con todo eso? Claro. Claro. Me parece, ya cambiando el ángulo de la información. Siempre quise decir esa mierda. Vamos. Siempre, te juro. Cambiando el ángulo de la información, y creo que hoy en día es medio inevitable preguntar, ¿cómo te pegó la cuarentena a vos? ¿A mí? Sí. A ver, ya estaba un poco acostumbrada porque tengo agorafobia. Sí. En ese digo, sentido fue tuve como una revolución Sí. para uno y para el resto de las personas. Digo,
cómo te pegó? Sí, la verdad es que no me hizo muy bien, porque vos imaginate de golpe, o sea, yo no tengo una enfermedad mental que me impide salir de mi casa con tranquilidad, y si salís de tu casa te morís de una enfermedad que no tiene cura. Entonces fue como un montón para mi cabeza. Sí, lo que me pasó es que yo ya estaba como entrenada para estar adentro de mi casa sin problema, entonces no me cambió mucho la dinámica de mi vida. O sea, trabajo sola, trabajo por mi cuenta, eso ya sabía cómo manejarme. Lo que sí me sucedió es que me tuve que tomar un tiempo de atender, porque yo necesitaba saber cómo repensar las sesiones o las consultas. Yo ya no podía atender a alguien y plantearle, por ejemplo, bueno, no sé, ¿tenés pensado viajar este año, no? Como de golpe tenía que atender a una persona y decir cómo le voy a plantear la vida dentro de su casa cuando no sabemos cuándo vamos a poder salir de vuelta. Entonces, nada, me tomé un tiempo de las consultas, para repensar, ¿no? Para reconsiderar qué es lo que iba a decir, cómo iba a hablarlo el tema. Hay algunas consultas que dejé de hacerlas porque no le encontraba sentido. Y lo que sí hice fue poner el compromiso de que durante todo un año no iba a aumentar los precios de las lecturas. O sea, fue como que dije, bueno, yo pongo este precio, no lo voy a aumentar durante un año, porque sabía que todo se estaba viniendo abajo en lo económico, ¿no? Entonces, cuando todo el mundo estaba aumentando los precios, yo decidí mantenerlos, porque si no siento que era como aprovecharse de la situación, ¿sí? Lo que pasa cuando hay una crisis, cuando hay algo difícil, es cuando más te vienen a preguntar cosas. Entonces, ¿por qué yo me aprovecharía de la desgracia de alguien? No sé, no me parecía ético, entonces lo mantuve de esa manera. Y lo que sí pasó, lo que más me cambió, es que mis papás, como son obviamente pacientes de riesgo, tuvieron que dejar de hacer todo, y yo tuve que de golpe ponerme a mis espaldas a toda mi familia, a mi mamá, mi papá, la casa, el auto, todo, a nivel económico. Creo que eso ha sido lo más movilizante de la situación. Hay, como, viste que en los 90, en los gloriosos 90, estaban estas valijitas, Juliana doctora, Juliana veterinaria, maestra. Las amaba. Sí, yo también la amaba, la madre era falopa. Edítame esto, Marcelo, no puedo decir falopa, pero bueno. Hay una Yelén escritora. Sí. Vamos a ponerle el mote valijita a Yelén escritora. ¿Cómo fue el proceso de escribir? Porque entiendo que refugio es como muy, muy importante para vos, pero que el golpe que te da Club de Brujas y verlo en la Feria del Libro, verlo en otros países, es como bastante, como que causa mucha repercusión. Contame de la Yelén escritora. ¿Cómo te encontraste en ese lugar? Bien, bueno, yo tengo que confesar que con lo que más me identifico en la vida es con escribir. Más allá de, o sea, ser astróloga fue la excusa, ¿no? Fue la razón por la que me senté a escribir. Pero para mí ser escritora es algo que siento que siempre me estuvo esperando en el momento en el que esté lista para hacerlo. Yo tengo una conexión muy especial con los libros y con la lectura desde que soy chica. Todo arrancó con Harry Potter, obviamente. Sí. ¿De qué casa sos? Es muy importante porque yo estoy empezando con la saga. Gryffindor. Viste, yo también soy Gryffindor. No, aguanta Ravenclaw. Sí. Tibio del orto. Bien. Tibio del orto. Bueno, perdón, seguimos. Nada, creo que hay algo muy simbólico. Obviamente yo era fanática de Rowling hasta que se hizo transfóbica. Y ella justamente se puso a escribir, estaba en medio de una crisis, ¿no? Tenía una mano atrás, otra adelante, salió de una relación violenta, era madre,
no tenía un peso y se puso a escribir y la rompió. Y cuando yo después de publicar Refugio Celestial me di cuenta de eso, ¿no? Me di cuenta de cómo la historia en ese sentido nos habían pasado cosas similares. Y que yo de chica, de adolescente, cuando empecé a tener mis primeras entrevistas de trabajo, vieron que siempre las entrevistas te preguntan, ¿no? Que elijas a alguien que admirás y por qué lo estabas eligiendo. Sí. Y yo la elegí a ella. La elegí a ella porque decía que admiraba su capacidad de haber salido adelante cuando le había pasado todo eso. Y unos años después me encontré pudiendo cumplir algunas cosas, como por ejemplo publicar un libro, o ver que me mandaban una foto del libro en la calle que se usó de inspiración para escribir partes de Harry Potter. Y fue muy movilizante. Para mí, Refugio Celestial, digo, es como mi primer hijo. Hay algo del primer hijo, viste, que es muy, aunque sea en forma de libro, es todo lo que siempre quise escribir. Si lees ese libro y te gusta, entonces te caigo bien yo, porque toda mi esencia está ahí. Sí, lo Todo certifico. lo que soy está ahí. Lo certifico. Sí. Yo lo leí y me cae, por supuesto que me cae bien, esa es mía. Pero bueno. Y Club de Brujas es otra cosa, es otro universo. Sí, Club de Brujas lo que tiene es que lo escribí con una amiga, ¿no? Lo escribí con mi mejor amiga. El libro salió de un podcast. Y son dos cosas distintas. Refugio Celestial soy yo y Club de Brujas es mi matrimonio, como decimos con Mel es mi amiga. Somos esposas. Ella tiene su señoro, el padre de su hija, y después me tiene a mí, que soy su esposa de trabajo. Pero sí, son experiencias muy distintas y a la vez complementarias, ¿no? Y cada una trae lo suyo, que es hermoso y que es muy lindo. Yo quisiera dedicarme a escribir, o sea de astrología, sea de lo que sea. Yo me identifico como escritora. Qué lindo recorte ese. La astróloga que quiere ser escritora. Y bueno, mira, hubo un asesino serial en Estados Unidos que se basaba en el horóscopo, ponele en la astrología. El de Zodíaco. Zodíaco. Sí. La astrología se puede complementar muchísimo con la buena literatura y la ficción. A morir. Sí, re. No con asesinos seriales en lo posible. No, pero un lindo policial, ¿por qué no? Bueno, a mí porque me gusta el género, pero para mí no podemos hacer un podcast de astrología sin hablar del gran protagonista, para mí creo, del último año o dos, que es Mercurio retrógrado. ¿Cuántas veces en Twitter, en redes sociales, leí Mercurio retrógrado y te tengo que preguntar así lisa y llanamente, ¿qué carajo significa que Mercurio esté retrógrado? No tengo idea. Bueno, Mercurio retrógrado primero es parte de la astrología pop, Okay. ¿no? Empezamos por ahí. Me gusta ese concepto, astrología pop. Cultura, claro, es cultura popular. Perdón, te quería decir, antes de que me olvide, que hay un policial, una especie de policial, que tiene mucho que ver con la astrología. Se llama Sobre los huesos de los muertos. Ya me lo estoy anotando. Sí. De hecho, la escritora es una genia. Tiene un premio Nobel, así que nada, es muy buena. Pero tiene algo de eso. A ver, tampoco es que lo central es la astrología, pero tiene asuntos ahí bastante interesantes por explorar. Bueno, ahora sí, como estaba diciendo, Mercurio retrógrado, en realidad Mercurio es un planeta que habla de las comunicaciones, ¿sí? De cómo charlamos, de lo que decimos, cómo lo decimos, ¿no? Tiene que ver también con la tecnología, tiene que ver con los medios, tiene que ver con las redes. Hace un rato que yo estaba hablando de los eclipses en Géminis, ¿no? Por ejemplo, y la información. Mercurio es el planeta que rige a Géminis. O sea, es donde se siente cómodo, ¿no? Es como el presidente.
de ese planeta. Ok, esto es por temas gravitacionales, energéticos. ¿Cómo es eso? No, es por una cuestión de las temáticas, Ok. ¿no? Del signo y de el planeta. Es donde se siente cómodo, se dice que está en domicilio, ¿no? Cuando está en el signo Genial. en el que... Es como un Rappi. Claro, Seguimos mezclando policial, está en domicilio. Está en domicilio. Bueno, podría Sí. hacer varias cosas, pero me gusta, me encanta. Y nada, sucede 3-4 veces al año. O sea, el mundo entero vivió por lo menos 3 mercurios retrógrados por año durante toda su Claro, ¿y vida. por qué ahora hay una alerta naranja cada vez que Mercurio va a entrar retrógrado? Es algo que no... naranja. Es que sí, se viene Mercurio retrógrado, se viene Mercurio retrógrado, todos, no hagan esto, no hagan lo otro. ¿Pero qué pasó que de repente Porque Mercurio retrógrado es tan importante? O es el culpable de todos los males. ¿Quién es el jefe de marketing Es que de no lo Mercurio es. retrógrado? Porque es un genio. Es que no lo es. No es importante. No es importante. Ese es el tema. O sea, la mejor manera de medir si un astrólogo es bueno o no es que tanto habla de Mercurio retrógrado. Si te hace todo un drama sobre eso, Ay, me encantó. no es buen astrólogo. Le gusta más el sensacionalismo, ¿no? O sea, te hago un clickbait con Mercurio retrógrado. Porque es muy simple. Yo vengo y te digo, ¿viste que va a estar Mercurio retrógrado? Sí. Y vos me decís, ¿qué significa eso? Digo, no sabés. Las comunicaciones te vienen abajo, esto, aquello, lo otro, puede volver tu ex y vos justo por ahí no superaste a tu ex, ¿no? Entonces como, puede volver. Entonces es como uno se empieza, ¿no? A Como sugestionar, perseguir. es lo que Claro. hablábamos antes en el tema de se viene un eclipse, es muy probable que me separe. Claro, yo te doy un problema y como te doy un problema, te digo, pero pará, seguime porque te voy a dar las soluciones. No, te estoy generando un problema para darte la solución. No, es una ridícula. No. Genial. O sea, es algo más de la vida. Gracias por aclararme esto, Sí. porque sí, era de repente, casi, no sé, es el nuevo Hitler, Mercurio retrógrado, no sé qué mierda le pasa. O tal vez en mi Twitter ojo. nadie lo quiere, tengo que empezar a seguir a otra gente. Igual qué sé Hitler yo. hizo cosas malas Igual- en serio. Bueno, o sea. ¿Cómo? Ojo, porque eso no quita que sí puede ser verdad que se rompan las cosas en Mercurio retrógrado, obvio, sí, o sea, a mí el último Mercurio retrógrado se me cayó el celular al piso y lo rompí. Pero digo, Bueno, pero o sea, es como, tenías la mano se me rompió chivada, así. no sé, ¿hasta qué punto fue culpa de Mercurio? O sea, ¿hasta qué punto buscamos a alguien Claro, a quien culpar ese es el tema. por nuestras cagadas? Ese es el tema. Claro, o sea, sí puede pasar que uno está nostálgico, que el pasado vuelve, puede ser de Mercurio retrógrado, pero creo que lo más importante de ese periodo es que es un momento de introspección, de mirar para atrás, de revisar asuntos, pero la gente le tiene pánico a eso. Vos le decís que tiene que hacer introspección y prefieren cortarse un dedo, porque no quieren mirar para adentro. Dejen de hacerle bullying a Mercurio. Basta. Sí. Basta. O sea, es el planeta que se banca toda la fuerza del sol. Se calman. La defensora de Mercurio. Mirá, ¿Qué le mirá, pasa? acá tenemos, está bien, bueno, che, tanto lo critican a alguien, por lo menos tiene que dar la cara por el pobre Mercurio. Me necesitaba a mí. Ahí está, la defensora de... Aye, por último, hay algo que creo que es lo que más nos terminó uniendo en algún momento, que bueno, nos une por género, pero también nos terminó uniendo como en un momento muy, muy particular del país, que es el feminismo. Vos hacés muchos posteos relacionados al feminismo, no solo en fechas importantes, sino por ahí cuando sucede tal vez un hecho, algún femicidio o alguna cosa puntual referida a la lucha feminista. Ahora te paso de la valijita de Ayelén escritora a la Ayelén feminista como un rol en sí, y quiero que me cuentes cómo fue tu camino encontrándote con el feminismo. Bien, creo que lo más interesante que me sucedió es que tanto la astrología como el feminismo llegaron al mismo tiempo en mi vida. O sea, mientras yo me fui desarrollando como astróloga, también me fui desarrollando como feminista. Y creo que como llegaron al mismo tiempo, me resultó inevitable, ¿no? Que ambas se terminen entrelazando,
porque no podemos dejar de lado que la astrología tiene miles y miles de años, data de la antigua Babilonia, entonces está recontra atravesada por el patriarcado. La gente suele pensar que la astrología, de manera peyorativa, obvio, es algo de minita, cuando en realidad siempre fue algo de varones. Los hombres, más que nada, son famosos astrólogos que hay a lo largo de la historia. Como todo está atravesado por el patriarcado, entonces creo que es importante desde el rol o desde mi perspectiva como mujer y como feminista decir, bueno, hay cosas que tenemos que empezar a dejar de lado. Hay ciertos conceptos de la astrología que ya tienen demasiado olor a naftalina y que hay que actualizarlos. Por eso también es que en Refugio Celestial hay mucha carga de cuestionamiento, ¿no? Sobre ciertos conceptos. Y así también es como me he ganado el odio de algunos astrólogos, porque no me odian solo los que odian la astrología, sino también los clásicos que aman la astrología. Dije, me voy a poner en contra a todo el mundo. Me los puse. Está bien. Que se vayan a cambiar la ropa, viejo. Ese olor a viejo, Sí, ese olor a eso sí, rancio. es así, pero para mí es algo recontra interesante porque además de que es doloroso, la gente por ahí puede llegar a pensar que bueno, es lindo, no sé qué, como que es una etiqueta que uno se pone. No, es re doloroso ser feminista porque mirás para atrás y te das cuenta de todas las cosas que pasaron y que no estuvieron buenas, ¿no? Y es muy difícil ver lo poco despierto que uno estaba sobre esos asuntos, pero creo que es algo muy, muy transformador, es muy revolucionario lo que genera esa sensación, esa situación de decir, bueno, pase lo que pase, ahora tengo a mis amigas, tengo a mis hermanas, tengo como, ¿no? Esta cosa de, puede hasta resignificar el valor de las amistades, de las amigas mujeres en mi vida, porque yo toda la vida había sido esa persona que era la única mujer en grupos de varones, porque no se encontraba en grupos de mujeres. Y eso cambió por completo, cambió mi perspectiva, cambió mis narrativas personales. Y por eso creo que el feminismo es tan importante. De hecho, el año pasado hice una diplomatura en estudios de género, o sea, me lo tomé muy en serio. Qué genial, qué genial. Y además cómo todo se entrelaza, ¿no? Eso, o sea, estamos en un momento totalmente interdisciplinario, como lo decía ayer al principio. Y también como ya para ir dejándote disfrutar de tu sábado. Volvemos a la pregunta un poco inicial. Si alguien en la calle, donde fuera, directamente viene y te pregunta, ¿para qué sirve la astrología? ¿Vos qué le contestás? Mirá, hay un astrólogo que es recontra conocido, Gael Astromostra, ¿no? Que en el mundo es un genio, y que él siempre dice que la astrología no sirve para nada, ¿no? O sea, es como... Sí, es muy, muy filosófico, como la filosofía. Claro, te va a decir también que la astrología es arte y es poesía. Para mí hay un despliegue creativo con la astrología. Pero creo que también eso habla mucho de mi experiencia, ¿no? Con esa disciplina, con ese lenguaje simbólico. Me ha permitido ver la vida en más colores aún. Entonces creo que abre mucho la visión. Para mí es eso. Para mí la astrología es eso. Es una manera de ver la vida en más colores de los que conocía. Qué lindo. Es hasta romántico. Quedamos como con los pajaritos acá en el estudio. Claro. Me encantó, un cierre hermoso. ¿Vos te vas un poco más creyente? No sé si más creyente, pero no tendría problema en sentarme a ver mi carta natal o hablar un poco más del tema y después ver qué hago con eso. Genial. Pero sí, no. Ya es un montón, Aye. Es un montón. Sí, obvio. Además, creo que hay como un tema, así como la astrología no es una ciencia,
muchos piensan que es una religión, ¿no? Y tampoco lo es, porque los sistemas de creencias tienen un lugar, por ejemplo, al que uno va y reza, un templo, lo que sea, no hay. Hay figuras importantes, ¿no? Como por ejemplo dioses, santos, tampoco lo hay. Yo no tengo una estampita de Mercurio. Cuando Mercurio está Entonces, retrógrado, es dalo como- vuelta y... Claro, no, tampoco es un sistema, ¿no? Como una religión, hay algo organizado. Em, No hay un altar con una cosa más que la orangel, vida. ¿no? Claro, no. Y, Los libros de y una virgen de Ludovica. Ludovica, ahí está, los libros de Ludovica con velitas. Claro, Un montón. no hay una sanachira, viste, que qué sé yo, uno va y le reza. Ay, no. Pero- Ese, me acabas de destrabar un recuerdo de los 90 de... Sí, no. Tengo en la cabeza un altar de Ashira para llevarle chocolate Felford. Claro. Ay, sería muy feliz si existiera eso igual, yo le rezaría a sanachira. Es qué mujer del bien. Qué mujer del No, bien. lo feliz que me hacía. Lo feliz que me hacía. Muchas gracias, Aye. Buenísimo, la verdad que No, sí. por ¿Hay, favor. hay algo que vos te hayas quedado con ganas de decir o de lo que fuera? Te preguntemos. Ah, le vas a robar todo a Julio Leiva. Y no te voy a preguntar lo que vos quieras que te pregunte. Ay, ¿sabes qué? No sé, no se me ocurre. No, es que somos tan buenos preguntando. Cubrimos. O sea, creo que cubrieron literalmente todas las bases. No, creo que está todo perfectamente preguntado. Ay, Hicieron un gran trabajo. más linda. Gracias, Aye. Gracias, Ayer. No, por favor. Bueno, ya estamos, viejo. Ya estamos. Si querés cortar, este es el momento. Ya estamos viejos también. Ya estamos viejos. Ya... No sé qué dice mi horóscopo, pero ya estamos hasta hoy. Sí. No, yo en algún momento igual... Y otro tema para charlar tranquilamente, podríamos hacer un podcast entero sobre qué difícil que es cerrar, ¿no? Sí, otra. Qué difícil que es cerrar una comunicación. Ay, sí. Bueno, Aye, igual se va a cortar, así que Zoom no nos va a dejar hacerlo difícil. Mira, ya está, se cortó. Listo.